Con el tiempo, las computadoras han ido evolucionando y los lenguajes de programación han ido mejorando para brindar una facilidad a las personas de desarrollar sus propios programas y mejorar el rendimiento de las computadoras. Los lenguajes de programación son clasificados en su mayoría en dos categorías, ya que en un principio estos eran muy difíciles de entender debido al hecho de que estos fueron principalmente diseñados para ser entendidos de una manera directa por las máquinas. Estos en un principio eran muy abstractos y se encargaban de enviar señales al hardware para hacer los procesos. A este tipo de lenguajes se les conoce como lenguajes de bajo nivel. Con el tiempo se han hecho mucho más amigables gracias a la invención de los compiladores, que es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Los lenguajes hoy en día son más fáciles de comprender para las personas, mucho menos abstractos y muy sencillos de aprender. A estos lenguajes se les conoce como lenguajes de alto nivel. Un lenguaje de programación se entiende a un sistema de comunicación que posee una determinada estructura, contenido y uso. La programación es el vocabulario propio de la informática, el procedimiento de escritura del código fuente de un software, es decir, el código fuente se define como el conjunto de líneas de texto que son las directrices que debe seguir la computadora para realizar dicho programa, por lo que es en el código fuente donde se encuentra escrito el funcionamiento de la computadora. De esta manera puede decirse que la programación le indica al programa informático qué acción tiene que llevar a cabo y cuál es el modo de concretarla. Dentro de los lenguajes de programación, algunos se derivan de otros. Para comenzar a explicar los lenguajes de programación, debemos de comprender toda su historia. Veamos un pequeño resumen de la historia de los lenguajes de programación. En 1843, Anna Lovelock escribe un algoritmo para una máquina calculadora mecánica. Entre 1957 y 1959 son creados Fortran y COBOL, que son usados por la NASA y utilizados para desarrollar las tarjetas de crédito. En 1970 se crea Pascal, el cual es diseñado para enseñar programación, aunque después se utilizó para el desarrollo de Lisa, de Apple y el Skype. Durante 1972 se crea C. Muchos de los lenguajes de la actualidad se derivan de él y es utilizado para desarrollar Unix. En 1983 es creado C++, utilizado para el desarrollo de aplicaciones comerciales, interacción cliente-servidor, videojuegos y software. Fue utilizado para programar Google Chrome, Mozilla Firefox y Adobe. También en este año nace Objective-C, utilizado para desarrollar el sistema operativo de Apple. En 1987 se crea Perl, principalmente utilizado para desarrollar gráficos por computadora e implementado para programar Amazon. En 1991 es creado Python, uno de los lenguajes de alto nivel más populares, utilizado principalmente para desarrollar aplicaciones web. Algunos ejemplos de esta aplicación son Google, Spotify y Yahoo. En 1993 aparece Ruby, utilizado por Twitter, Hulu y Groupon. Es otro de los lenguajes de alto nivel para desarrollar aplicaciones web. Durante 1995 aparecen los lenguajes de programación como son Java, JavaScript y PHP. Java es utilizado por el sistema operativo de dispositivos móviles Android. PHP es utilizado para programar aplicaciones web. Algunos ejemplos de estos son tales como Facebook, WordPress y Wikipedia. JavaScript es utilizado por los principales navegadores, además de que se utilizó para desarrollar Photoshop y Gmail. Como hemos visto durante este corto resumen, existen muchos lenguajes de programación y cada uno de estos está hecho para desarrollar diferentes ámbitos dentro del mundo de la informática y la computación. Es por esto que recalcaremos uno de los lenguajes más populares y más utilizados dentro de este contexto, que es el lenguaje C. El lenguaje C es fruto de un lenguaje de programación anterior, el lenguaje B, desarrollado por Ken Thompson en los laboratorios Bell durante 1972, con la idea de recodificar el sistema operativo Unix. Algunas de las características de este lenguaje de programación son las siguientes. Núcleo de lenguaje simple que incluye funciones matemáticas y de manejo de archivos proporcionada por bibliotecas. Lenguaje flexible que permite programar de manera estructurada y no estructurada. Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros o apuntadores. Conjunto reducido de palabras reservadas. Paso de parámetros a funciones por valor. Tipos de datos agregados struct que permitan combinar bajo el mismo tipo datos de tipos distintos y manejarlos como uno solo.
El lenguaje C ofrece diversos tipos de datos: char, carácter, int, enteros, float, números reales en precisión simple y double, números reales en precisión doble, a los que posteriormente se añadieron los tipos short, números enteros de tamaño menor a int, long, números enteros de tamaño mayor a un int, un signet, enteros sin signo, y enumeraciones que, junto a las estructuras, las uniones y las tablas y matrices, componían un variado juego de tipos de datos con los que abordan múltiples problemas. El lenguaje C se hizo muy popular en los años 80, puesto que comenzó a desplazar a BASIC, los compiladores se hicieron muy populares y además de empezarse a usar en los IBM PC. Estos son algunos datos relevantes en cuanto a este lenguaje de programación, ya que saber manejarlo implica el entendimiento básico de la programación. Como parte de un contexto más general, aprender un lenguaje de programación implica el desarrollo de una lógica diferente a lo convencional, ya que se necesita de un análisis muy definido para lograr el desarrollo a una problemática planteada. La programación se basa en solucionar problemas y de encontrar soluciones a las necesidades del problema planteado. También implica llevar un orden. Ser programador es sinónimo de ser alguien ordenado y de ser conciso en el modo de expresarse, ya que para la programación es necesario tener en claro qué es a lo que se quiere llegar. Como conclusión, podemos decir que aprender un lenguaje de programación te hace una persona más pensante y ordenada, además de que desarrollas un nivel de análisis bastante amplio a la convencional.